Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Arturo, todo bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, todo muy bien. Oye, mira, en este video quería también tocar un tema sobre el proceso de aplicación a los MBAs, ¿no? Los programas MBA normalmente trabajan sobre un sistema de rondas, ¿no? De aplicación. Normalmente todos los programas tienen tres rondas, ¿no? En promedio. Y lo que muchas personas se preguntan cuando están iniciando el proceso de postulación y quieren ver, digamos, bueno, también cuánto tiempo les va a tomar prepararse, cuánto tiempo va a demorarles el proceso de preparación y postulación, siempre también nos preguntan, oye, ¿me conviene aplicar en la primera ronda, en la segunda ronda, en la tercera ronda? ¿No? Siempre hay muchas dudas, a veces incluso hasta un poco de mitos sobre si es que realmente uno tiene más o menos oportunidad en una ronda. Y me gustaría un poco tener tu opinión sobre cuál es, digamos, tu take en el tema, digamos, de qué ronda uno debería aplicar. Ujú. Claro, claro, Arturo. Eh, Fíjate, es cierto lo que tú dices, que la mayor parte de las escuelas tienen sus tres rounds para aplicar, ¿no? Por ahí que algunas podrían tener algunos rounds más, como por ejemplo LBS, que tiene cuatro rounds, Cambridge, que tiene varios, Manchester tiene varios otros rounds, pero digamos que el consejo general es postular hasta el penúltimo round. Sea cual sea el número de rounds de la escuela, generalmente las escuelas tienen más predilección a admitir internacionales hasta el penúltimo round. Y normalmente el último round lo tienen como que más dirigido a nacionales. Eh, Postular, por ejemplo, si tenemos tres rondas, postular en primera o segunda ronda, no, muchas veces la opción o las probabilidades de ingresar en primera o segunda ronda tienden a ser más o menos similares, ¿no? Probablemente lo que podría variar es que en primera ronda muchas veces hay mejores opciones, hay muchas escuelas que tienen para cuando responden, para cuando dan las decisiones de la primera ronda, tienen más oportunidad de ofrecer ayuda económica. Las ayudas económicas para la segunda ronda a veces decrecen un poco, ¿no? Esa podría ser una diferencia importante, pero ahí estamos hablando del tema de financiamiento, ¿no? Pero en Claro. cuestión de posibilidades de ingresar hasta la penúltima ronda, siempre se tiene muy buenas probabilidades de ingreso. Creo que el punto un poco, efectivamente, que tú mencionas como para ir descartando, ¿no? O sea, normalmente la última ronda, que además ya, o sea, obviamente son ya el año, digamos, el mismo año que vas a estudiar en el mes de marzo, ¿no? A veces incluso, ¿no? Febrero, marzo, ¿no? Son las últimas rondas. Claro. Ya en ese punto, incluso a veces por los trámites de la visa de estudiante, ¿no? Todo ese papeleo que uno tiene que hacer, se te dificulta, digamos, para los estudiantes internacionales, a veces cuando te dan, digamos, una respuesta en esos plazos, que a veces el alumno pueda, digamos, llegar en los plazos a completar con toda esa parte del papeleo, préstamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, los programas creo que en ese sentido tratan de tal vez protegerse un poco, ¿no? Y decir, bueno, si para los estudiantes internacionales, tal vez en su mayoría, digamos, les voy a dar admisión en las primeras rondas, ¿no? Es cierto, Arturo, los diversos temas que tiene que tratar un internacional cuando es admitido son varios, ¿no? Empezando por su financiamiento, pero también tiene que ver su accommodation, tiene que ver cómo deja su empleo aquí en su localidad, ¿no? Tiene que dar un tiempo anticipado, de repente para entrenar a alguien que lo cura, y cerrar sus temas también económicos y financieros aquí en su localidad. Entonces, todo eso le va a tomar un tiempo que las escuelas consideran que
podría representar un riesgo si lo aceptan en una última ronda. Entonces, por eso es que es altamente recomendable que los internacionales postulen hasta la penúltima ronda, ¿no? Y como decíamos, las oportunidades de ser admitido hasta una penúltima ronda son buenas y son confiables, ¿no? Hay ciertos mitos alrededor de la ronda en la que uno postula. Arturo, por ejemplo, te comento algunas de las cosas que a veces se escucha en el entorno, ¿no? Y hay gente que dice, por ejemplo, algunos dicen, no, mejor es postular en la primera ronda porque para la segunda ronda podrían quedar pocas vacantes, ¿no? Entonces, eso digamos, es un manejo muy interno de cada escuela. Es muy difícil saber o dar una regla, claro, ¿no? De dar una regla y decir, sí, es cierto, las escuelas se agotan todas. En algún momento sí se ha notado, Arturo, que algunas escuelas, muy pocas por cierto, sí se agotaban bastante de sus vacantes, se la agotaban en el primer round, ¿no? Pero era tan claro, Arturo, que uno podía identificarlas y decir, esta escuela es así, ¿no? Pero la gran mayoría distribuyen de una manera bastante uniforme y aceptable las vacantes de la primera ronda y que usan en la primera ronda y que usan para la segunda ronda. O sea, a veces uno tiene que entender, ¿no? Ya un poco también en base a mi experiencia que, digamos, los programas como, digamos, al final del día es como una empresa, ¿no? Manejan sus indicadores, ¿no? Y estos indicadores están básicamente basados en, bueno, de qué tamaño es digamos, de qué tamaño va a ser la clase que voy a admitir el próximo año. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos, digamos, de mujeres que voy a tener? ¿Cuál es el porcentaje de internacionales a los cuales yo tendría que aspirar, ¿no? Entonces, a la base de eso vas armando, es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Y también dentro de eso tienes un poco el tema de, bueno, ¿cuál es el perfil de los alumnos que voy a ir aceptando, ¿no? Entonces, son múltiples variables que un programa tiene que contemplar para poder tener, digamos, un balance en esa clase, ¿no? Porque justamente lo que se busca es la diversidad de experiencia de los alumnos, ya sea, digamos, bueno, de las múltiples variables que he estado hablando ahora, pero incluso en el ámbito profesional, ¿no? O sea, como cuántos consultores, cuántos financieros, ¿no? O sea, cuántos de un background más diverso, ¿no? Entonces, todo eso le da diversidad al programa y eso es un elemento que los programas consideran bastante. Yo sí, digamos que tomo muy en cuenta lo que tú me mencionas del tema de las becas, porque sí creo que, digamos, un aplicante que tiene un perfil, digamos, sólido, fuerte, una buena nota del GMAT, buenas notas en el pregrado, etcétera, etcétera, que puede calzar muy bien con un perfil de digamos, de recibir una beca, tiene, digamos, mejores chances en la primera ronda que en la segunda, ¿no? Porque ya para la segunda tal vez se han jugado, digamos, un poco esas becas que son mucho menores, pues es un porcentaje realmente pequeño respecto del total de aplicantes que son aceptados, ¿no? Claro. Y entonces, efectivamente, si bien es cierto, creo que son pocos los programas que se juegan mucho por recibir, digamos, una cantidad importante de alumnos en el primer round, que deben ser probablemente los programas que tengan, digamos, lo que le llaman ellos un yield, un acceptance rate bastante alto, ¿no? Porque los que no tienen, digamos, un acceptance rate tan alto, lo que termina sucediendo es que ellos tienen que igual, no pueden, digamos, aceptar a todos los postulantes que, digamos, entre comillas, califican con el perfil, porque ellos también tienen que determinar un factor que es importante, y es la probabilidad del alumno que vaya a aceptar el admission al programa, ¿no? Entonces, ese yield rate ellos también, digamos, lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es, digamos que relevante o interesante para las personas que estén postulando el entender un poco esto, ¿no? No es que ya hay una serie de reglas, digamos, prefijadas, pero lo que sí es cierto es que el programa tiene que buscar diversidad, y esa diversidad la va a tener que ir encontrando y armando este rompecabezas en el camino entre la primera, segunda, tercera o hasta cuarta ronda, si que la tenga, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco estos parámetros, creo que ese es, digamos, la razón, ¿no? Exacto, y viéndolo un poco, yo he tenido la oportunidad, Arturo, de conversar con muchos miembros de los comités de admisiones de las escuelas, y a veces
como tú dices, o sea, ellos tienen ciertos parámetros generales, pero otra cosa es cómo se va presentando cada año de postulación. Y ellos me comentan que ningún año es igual al otro. O sea, no se presentan los mismos perfiles, las mismas cantidades de postulantes en primera, segunda ronda. Cada año es diferente, ¿no? Y como tú dices, ellos tienen que ir monitoreando y tomándole el pulso a un año determinado de postulación. Otro mito que quería comentarte, Arturo, es que algunas personas dicen, no, yo no voy a postular en primera ronda, porque en primera ronda son los postulantes más fuertes. Sí, no, ¿sabes qué dicen? La gente de admisiones está con el sable desenvainado. O sea, está como que están con las expectativas demasiado altas y a todos los van decapitando, ¿no? Hasta que ya un poco que sacian su sed de sangre y en el segundo round ya están un poco más calmados, ¿no? Entonces dicen, no, yo no postulo en primera ronda porque me van a decapitar, mejor me guardo para la segunda ronda. Pero no es así, son mitos. Sí, muy cierto, Manuel, muy cierto. Un componente que te iba a comentar también, ya que estábamos hablando de esto, es que los programas también efectivamente manejan también ciertos criterios entre una y otra que les permita tal vez jugar un poquito o armar un poco este rompecabezas que yo te comentaba con el tema del waitlist, ¿no? Entonces, los programas también utilizan un poco el tema del waitlist como un mecanismo para poder regular y ver cómo va, digamos, ¿no? Todo el paquete, digamos, todo el programa en su conjunto. Entonces, el uso del waitlist también del programa permite un poco esa flexibilidad. Ahora, ese waitlist, efectivamente, si uno va al último round, no, o sea, ya como internacional, o sea, las probabilidades de que te pongan un waitlist son prácticamente cero, porque efectivamente eso todavía demora más tu admisión al programa, ¿no? Entonces, hasta por un concepto del tema del waitlist, también es importante aplicar en las rondas previas, porque ahí sí te van a considerar como internacional para el waitlist, digamos, y puedes todavía tener una opción ahí vigente, ¿no? Claro, eso del waitlist, Arturo, tal vez podríamos incluirlo en un próximo video, porque todo el tema del waitlist, ¿no? Es también todo un mundo el tema del waitlist, pero es cierto, o sea, hay que tener en cuenta que las escuelas también tienen esa carta bajo la manga, ¿no? Si les interesas, pero todavía no están seguros, entonces podrían mantenerte en un waitlist, aunque el waitlist en parte es una buena noticia para el postulante porque todavía está en carrera, pero a veces no es tampoco una muy buena noticia porque el postulante también necesita tomar decisiones, ¿no? Claro, así es. Bueno, Manuel, buenísimo. Solo, bueno, comentarles que pueden también entrar al canal de YouTube a ver los otros videos, que se suscriban al canal para que puedan ver los próximos. Y si nos puedes ayudar, Manuel, con un pequeño resumen de los puntos que hemos visto en estos videos, o en este video. Claro. Por supuesto. Entonces, con respecto a la decisión de en qué ronda debo postular, lo que los admissions officers siempre dicen es postula en la ronda en la que estés listo, en la que tú sientas que tu postulación está completa y la has depurado suficientemente para ser competitivo. Pero no postules en última ronda. Si eres un internacional, no postules en última ronda. Postula hasta la penúltima ronda. Las chances de postular en una primera o en una ronda posterior son más o menos las mismas, ¿no? Lo que sí hay que considerar, como tú anotabas, Arturo, es las posibilidades del financiamiento, que eso sí, las mayor probabilidades están en la primera ronda, ¿no? El otro tema a considerar es, para tener en mente a la hora de postular, es lo del yield rate, ¿no? Que hay que entender que los comités de admisiones tienen una composición en mente o un objetivo en mente en cuanto a la composición y la diversidad de la clase. Entonces, no hay que tampoco digamos, crear mitos alrededor de la primera y segunda ronda más de lo necesario, ¿no?
Buenísimo, Manuel. Muchas gracias. Ya nos estamos viendo en un próximo video. Gracias, Arturo. Nos vemos. Chao.